Ya. Sí. Estimados doctores y estimadas doctoras, en unos minutos daremos acceso a en unos minutos estaremos empezando con la capacitación, la formación. Por favor, voy a poner el link para que registren su asistencia en este caso y llenen los datos por una sola ocasión, ¿no? Para que se pueda registrar la asistencia de ustedes en el curso. Por favor, aquí está el link. Por favor, procedan a registrar su asistencia con cada uno de ustedes, doctores. Les repito nuevamente, tenemos el link de la asistencia para los que se van uniendo. Tenemos el link de la asistencia justamente en el chat. Sí, por favor vayan registrando sus asistencias, recordándoles que el curso, el mínimo es con el 80% de la participación, por favor. Listo. Creo que conforme van uniéndose, vamos igual a recordarles lo de la asistencia, por favor. Vamos a empezar. Buenas tardes, doctores, doctoras, jueces, fiscales, defensores y profesionales del derecho. Sí, vamos a iniciar este curso justamente a continuar en este caso, con la temática, dentro del cual, como ya habíamos visto, vamos a proceder justamente a continuar con este curso en el cual ustedes sabrán los medios probatorios de su valoración, en el cual ahora justamente vamos a seguir en la teoría de la prueba en cuanto a las temáticas, la prueba del derecho, la importancia de la prueba en el proceso, la prueba en el derecho, el derecho de probar. Sí, en este caso les continuamos con la doctora justamente que nos va a ayudar para continuar con el tema Rosario Freire, jueza provincial de Cotopaxi. Entonces, vamos, les recuerdo, por favor, tener apagados sus micrófonos. También cuando se requiera una pregunta, por favor, levantar la mano o en este caso en el chat también yo voy a estar revisando cada una de las preguntas para poderle dirigir a la doctora en este caso. Por favor, entonces damos inicio al proceso de formación proceso de capacitación en el que justamente ustedes están en este momento. Iniciamos, doctora, de acuerdo a lo que ya se les ha explicado justamente con lo indicado, Doc. Muchas gracias. Buenas tardes con los señores presentes, señores fiscales, señores defensores públicos, señores jueces. No sé si hay también señores abogados en libre ejercicio. Tanto vale no tener un derecho cuanto no poder probarlo. Así vamos a dar inicio a la presente
charla respecto a la teoría de la prueba. La prueba debe ser pertinente, por cuanto guarda directa relación con los hechos debatidos y las circunstancias materia de la infracción, atento a lo dispuesto en los artículos 454.5 del Código Orgánico Integral Penal y 161 del Código Orgánico General de Procesos. Debe ser conducente, ya que debe demostrar, más allá de toda duda razonable, que el procesado es responsable del delito que se le acusa, atento a lo dispuesto en los artículos 455 del Código Orgánico Integral Penal y 161 del COGEP. En las siguientes reuniones que habrá con mis compañeros se tratará ya más en detalle temas como el nexo causal, que como todos conocemos, lo especifica en qué consiste el artículo 455 del Código Orgánico Integral Penal. Esto es, que para que el juzgador llegue a una conclusión, ejemplo, de sentenciar a alguien, tiene que ser más allá de toda duda razonable, pero ¿cómo llega a tener este concepto? En base a que primero se haya probado la materialidad de la infracción y como subsecuente viene la responsabilidad. Por eso hay ocasiones en que no se logra llegar a una sentencia condenatoria porque eventualmente existe la materialidad, pero no siempre se puede determinar la responsabilidad. Entonces, el nexo causal tiene que ser cumplido a la letra del artículo 455 que dispone nuestro Código Orgánico Integral Penal. La prueba debe ser lícita, pues el fiscal debe justificar que la prueba se obtuvo de forma legítima, con lealtad y veracidad. De lo contrario, la prueba sería ilegal y por tal carecería de eficacia probatoria alguna, conforme así lo señalan los artículos 454 numeral 4 y 457, 499 numeral 5, 507 numeral 2, 547 inciso final del COIP y artículo 282 del Código Orgánico de la Función Judicial, 159 y 160 del COGEP, en relación con el artículo 76, numeral 4 de la Constitución de la República. En muchas ocasiones hay juicios que se caen porque luego de que Fiscalía, por ejemplo, al presentar todas las pruebas de cargo, presenta esas pruebas, pero ya en el momento mismo del juzgamiento de parte de la defensa técnica pueden alegar que la prueba no ha sido lícita. Es decir, ya se llegó a tener esa prueba en forma viciada, automáticamente, conforme a la propia Constitución, carecería de valor probatorio. La prueba debe ser necesaria. La Fiscalía tiene que justificar que la práctica de la prueba lleva a la convicción del juzgador sobre la existencia del delito que se investiga y que se acusa, su circunstancia, la responsabilidad de la persona procesada como autor o como cómplice, acorde a lo señalado en los artículos 455 del COIP y 162 del COGEP. Estamos mencionando las normas del COGEP porque como ya se mencionó el día de ayer, es materia supletoria en materia penal. Los medios de prueba. Doctrinariamente podemos entender como medios de prueba a toda cosa, hecho o acto que sirve por sí solo para demostrar la verdad o falsedad de una proposición formulada en juicio. Es decir, que mediante distintos instrumentos podemos proporcionar a los juzgadores distintos insumos probatorios,
para conducir a una convicción del juzgador. En este sentido, nuestro Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 498, claramente establece cuáles son estos medios de prueba que pueden ser utilizados en una audiencia de juicio, siendo estos prueba documental, prueba testimonial y prueba pericial. En cuanto a la prueba documental, se encuentra regulada en los artículos 499 y 500 del Código Orgánico Integral Penal. Cuya norma dispone: la prueba documental se regirá por las siguientes reglas. No se obligará a la persona procesada a que reconozca documentos ni la firma constante en ellos, pero se aceptará su reconocimiento voluntario. La o el fiscal o la o el defensor público o privado podrá requerir informes sobre datos que consten en registros, archivos, incluyendo los informáticos que se valorarán en el juicio. No se hará otro uso de la correspondencia y de los otros documentos agregados al proceso que el necesario para esclarecer los hechos y circunstancias materia del juicio y de sus posibles responsables. Si los documentos forman parte de otro proceso o registro o si reposan en algún archivo público, se obtendrá copia certificada de ellos y no se agregará originales, sino cuando sea indispensable para constancia del hecho. En este último caso, la copia quedará en dicho archivo, proceso o registro y satisfecha la necesidad se devolverán los originales, dejando la copia certificada en el proceso. No se podrá hacer uso procesal o extraprocesal de ninguno de los datos que suministren los documentos si versan sobre asuntos que no tienen relación con el proceso. Podrá admitirse como medio de prueba todo contenido digital conforme con las normas de este código. Y el artículo 500 nos habla sobre el contenido digital. El artículo 501 nos regula lo que es la prueba testimonial y nos dice testimonio. El testimonio es el medio a través del cual se conoce la declaración de la persona procesada, la víctima y de otras personas que han presenciado el hecho o conocen sobre las circunstancias del cometimiento de la infracción penal. Este artículo nos trae reglas específicas. La prueba y los elementos de convicción obtenidos mediante declaración se regirán por las siguientes reglas. 1. El testimonio se valorará en el contexto de toda la declaración rendida y en relación con las otras pruebas que sean presentadas. 2. La o el juzgador podrá recibir como prueba anticipada los testimonios de las personas gravemente enfermas, de las físicamente imposibilitadas, de quienes van a salir del país, de las víctimas o testigos protegidos, informantes, agentes encubiertos y de todas aquellas que demuestren que no pueden comparecer a la audiencia de juicio. En el caso de audiencia fallida y en los que se demuestre la imposibilidad de los testigos de comparecer a un nuevo señalamiento, el tribunal podrá receptar el testimonio anticipado bajo los principios de inmediación y contradicción. Si la persona reside en el extranjero, se procederá conforme con las normas internacionales o nacionales para el auxilio de la cooperación judicial. Si es posible, se establecerá comunicación telemática. En el numeral 4 nos dice: nadie podrá ser llamado a declarar en juicio penal contra su cónyuge, pareja o parientes hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad, excepto en el caso de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, sexual y de género. Serán admisibles las declaraciones voluntarias de las víctimas de una infracción o de sus parientes con independencia del grado de parentesco.
En cuanto a la pericia, el artículo 511 del Código Orgánico Integral Penal dispone las y los peritos deberán: 1. Ser profesionales expertos en el área, especialistas titulados o con conocimientos, experiencia o experticia en la materia y especialidad, acreditados por el Consejo de la Judicatura. Desempeñar su función de manera obligatoria, para lo cual la o el perito será designado y notificado con el cargo. La persona designada deberá excusarse si se halla en alguna de las causales establecidas en este código para las o los juzgadores. Las o los peritos no podrán ser recusados. Sin embargo, el informe no tendrá valor alguno si el perito que lo presenta tiene motivo de inhabilidad o de excusa debidamente comprobada. 5. Presentar dentro del plazo señalado sus informes, aclarar o ampliar los mismos a pedido de los sujetos procesales. 6. El informe pericial deberá contener como mínimo el lugar y fecha de realización del peritaje, identificación del perito, descripción y estado de la persona u objeto peritado, la técnica utilizada, la fundamentación científica, ilustraciones gráficas cuando corresponde, las conclusiones y la firma. El numeral 7 es preponderante conforme ayer mencionamos. Comparecer a la audiencia de juicio y sustentar de manera oral sus informes y contestar los interrogatorios de las partes, para lo cual podrán emplear cualquier medio. Resulta preponderante este numeral 7, que a veces nos hemos encontrado que en sentencias de primer nivel solo se han incorporado a la prueba a los peritajes, que pueden cumplir con todo el procedimiento y la normativa. Pero como ya se dijo antes, no tendrían valor alguno si el perito audiencia de juzgamiento lo dicho en los documentos. Por lo tanto, bajo ningún concepto cabe que se pretenda solo introducir como prueba el contenido de los peritajes mientras no haya acudido el perito a la audiencia de juicio. El documento. Jorge Cardoso Izaza define al documento como cualquier cosa que, siendo susceptible de ser percibida por la vista o el oído o por ambos, sirve para sí misma para ilustrar o comprobar por vía de representación la existencia de un hecho cualquiera o la exteriorización de un acto humano. De ahí que el documento debe reunir ciertos requisitos que pueden ser de tipo solemnes o ciertas formalidades para que sea admitido como medio probatorio. El profesor colombiano Jaime Parra Quijano, en relación al documento, dice: es toda cosa capaz de representar un hecho cualquiera o una manifestación del pensamiento. Enrique Falcón sostiene: la eficacia del documento tiene distintos ángulos de comprensión según el tipo de documento de que se trate y del proceso en el que se aplique. El testimonio. La prueba testimonial, y como ya se indicó lo que reza el Código Orgánico Integral Penal, es la declaración de una persona física acerca de lo que puede conocer por percepción de los sentidos sobre los hechos investigados. Es realizada por una persona de existencia real, pues solo estas perciben y transmiten percepciones. Entonces, de acuerdo a esta norma, no podríamos pensar que una persona jurídica puede rendir un testimonio, porque esto es exclusivo de la persona humana. Debe ser rendida en forma oral, salvo excepciones, que en nuestro caso el Código Civil determinaría las excepciones para que un testimonio no sea rendido en forma oral.
debe realizarse dentro del proceso o ratificarse en este. Quien rinde testimonio debe hacerlo sobre lo que conozca y referido a los hechos investigados. Esto es agravantes, atenuantes, autores, partícipes, coautores. Este conocimiento debe ser anterior a su llamado como testigo y debe ser sensorial. También se permite que haga conclusiones y opine para completar la narración de sus percepciones. Prácticamente todo sujeto tiene capacidad para declarar. Lo único que se requiere es capacidad sensorial. Solo sería incapaz para rendir testimonio aquel que por impedimento físico no esté en condiciones de percibir y transmitir sus percepciones del mundo exterior. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que una persona tiene una discapacidad visual, una persona que no puede ver. ¿Podría esta ser una testigo de que vio un hecho? De entrada, es imposible, es humanamente imposible, porque la ley habla de que el testigo debe ser sensorial. Y en este caso, si va a testificar de un hecho que presenció, mal podría ser testigo una persona que tenga discapacidad visual y no vea nada. Esta regla, sin embargo, tiene sus excepciones, como lo son las razones de incompatibilidad. Ejemplo, juez testigo, defensor testigo, imputado testigo en un mismo proceso, o bien la prohibición de declarar o facultad de abstención, si hablamos de secreto profesional o de parentesco. En cuanto al secreto profesional, todos conocemos, en todas las profesiones existe, que es parte de la ética del profesional, guardar reserva. Y un profesional que en base a ese secreto conozca algo, no puede ser obligado a ser testigo, porque estaríamos atentando contra este secreto que la propia ley le protege. Y el parentesco, como antes ya se mencionó, de acuerdo a los grados, hay prohibición de ser testigos, con las excepciones, como ya se dijo antes, en violencia intrafamiliar, en delitos sexuales. Solo esas son las excepciones para que quienes sean parientes, la norma habla hasta un 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad, para que puedan ser testigos. En principio, por regla general, todo habitante tendrá la obligación de concurrir al llamamiento judicial y declarar. Este es el deber del compareciente. Pero hay cosas en que la ley prevé excepciones al deber de concurrencia. Por ejemplo, tenemos impedimentos físicos, como enfermedad o vejez. En tal caso, se examinará en el lugar donde se halle. También reciben en algunos casos un tratamiento preferencial el presidente y vicepresidente de la República, los ministros y viceministros y los miembros del Poder Judicial. Esas serían las excepcionalidades. En cuanto al régimen de la declaración, debe hacerse mención al ofrecimiento, pues en la fase investigativa solo hay una mera facultad de proponer diligencias probatorias a fin de verificar o no la acusación. Conforme a los principios que informan el sistema procesal moderno que se ha implementado en los últimos años, el fiscal debe proceder a entrevistar a toda aquella persona que estime importante para el caso, así como aquellas que las partes ofrezcan. No existe propiamente una declaración testimonial en esta fase. La información que se recibe de las entrevistas busca tan solo establecer la procedencia o no de la acusación. No obstante lo anterior, las partes pueden pedir que se realice algunas entrevistas de interés para ellas, en especial el imputado. De no cumplirse con esta solicitud, se le podría solicitar al juez de garantía que obligue a dicho funcionario a hacerlo. El juez en este caso valorará la utilidad
necesidad y pertinencia de la prueba y resolverá según lo que corresponda. Este mismo lo debe hacer el juez de la etapa intermedia cuando analiza la procedencia de la acusación y la prueba que las partes ofrecen para que sea evacuada en debate. El otro aspecto es el de la recepción, en el que se regulan tópicos como las declaraciones separadas. Esto para evitar que la declaración de un testigo influya sobre la de otro. La publicidad o reserva o la oralidad que tiene excepciones como los sordomudos, los jerarcas en algunos sistemas, o bien cuando se deba incorporar la declaración rendida por medio del denominado anticipo jurisdiccional de prueba, que se admite debido a la muerte del testigo, su ausencia en el país, la inhabilitación sobrevenida por enfermedad grave para declarar, el olvido de datos de importancia en casos complejos, etc. Cuando se rinde una declaración propiamente, es posible señalar 3 momentos específicos. El primero es cuando se hacen las advertencias sobre la falsedad y juramento, con excepción de los menores de edad o los condenados como partícipes del delito. El segundo se refiere a las generales de ley. Y el tercero, a la declaración sobre el hecho, que es la parte medular del acto, en el que se le invita al testigo a que manifieste lo que conozca, luego de lo cual, si fuere menester, se le interrogará. La importancia de una amplia capacidad testimonial de nada serviría sin la tarea valorativa e imperiosa del juez basado en el sistema de la sana crítica racional. Esto es, bajo 2 presunciones básicas. 1, la de que los sentidos no han engañado al testigo, y 2, la de que el testigo no quiere engañar, y de ahí valorar específicamente la fidelidad de la percepción y transmisión de lo percibido y la sinceridad del testimonio. Como estamos verificando, es importante el accionar del juez en cuanto a la declaración propiamente dicha, porque el juez tiene la obligación primero de cumplir las formalidades, como explicarle a la persona que va a rendir el testimonio, advertirle que como lo va a hacer bajo juramento, corre riesgo de que si su declaración falsea la verdad, pueda esa persona caer en perjurio y ser reo del delito de perjurio. Y las presunciones básicas también son preponderantes porque el juez tiene esa capacidad, también sí tiene la sana crítica, pero esa capacidad que ya le va dando la experiencia. Ejemplo, si ya tiene dudas sobre la veracidad o encuentra que el testigo está siendo contradictorio, el juez inmediatamente puede repreguntar. Y ahí, evidentemente, se han dado casos en los juzgamientos, por ejemplo, que luego de las declaraciones, muchos testigos se ha dispuesto su detención. Primero, porque están induciendo al error al juzgador, y segundo, probablemente están cometiendo un delito de perjurio. Recordando al Imperio Romano, en la ley de las 12 tablas, que los romanos hacían aprender de memoria a los niños, tenemos que la número 3, que habla de la ejecución en caso de confesión o condenación, lo que ha permitido que desde los más antiguos tiempos sostengan que la prueba testimonial en materia penal es la más importante. La declaración del procesado y los testigos era la base sobre la cual se resolvía cualquier controversia. Y recordamos que el modelo actual de oralidad en el proceso penal, la prueba testimonial es de mucho interés para las partes, toda vez que la palabra como característica de comunicación de las personas, las partes tienen la facilidad de preguntar detalles, repreguntar, objetar y más.
Es decir, que la observación del examen directo al testigo por parte de los sujetos procesales le da una idea más clara de los hechos que juzga. Así también es el momento en el cual se descubre falsedades. Ese vis a vis, esa inmediación con el testigo permite inmediatamente detectar si hay una falsedad de por medio, si hay contradicción, si el testigo no es fiable o si finalmente dar contradicciones o que probablemente la persona incluso cometió perjurio, se tenga que excluir esa prueba. Muchas pruebas testimoniales son excluidas ya en el momento mismo de la audiencia de juzgamiento. Por eso es que el artículo 501 del Código Orgánico Integral Penal dice que es un medio para conocer la declaración del procesado, la víctima y de otras personas que han presenciado el hecho o conocen de las circunstancias de la infracción. De ahí que es importante este medio de prueba. Los criterios que presentamos son de aquellos que resaltan la trascendencia del testimonio en un juicio. Nicolás Framarino, al referirse a la prueba testimonial, afirma: la presunción de la veracidad humana, base de la fe que las declaraciones personales inspiran, hace recogerla y admitirla como prueba personal, no de otro modo que la presunción de la verdad de las cosas, base de la fe que inspiran, hace que se las acoja y admita como prueba real. Francisco Carneluti manifiesta: para el proceso penal más operativo de la prueba histórica es el testimonio. Y el testimonio, todos saben que es la narración de un hecho y hasta con mayor precisión de una experiencia que ha vivido el narrador, pero circula todavía en los ambientes prácticos y no solamente en estos, la opinión de que el testigo narra hechos y no pronuncia juicios. Sin embargo, cuando se reflexiona un poco, uno se da cuenta de que la narración es y no puede ser otra cosa que un tejido de juicios. La pericia. Mediante esta prueba se intenta obtener para el proceso un dictamen basado en especiales conocimientos científicos que resulte útil para el descubrimiento o valoración de estos elementos de prueba. Se trata de la intervención en el proceso de un sujeto, el perito, que aporta información que el juez probablemente no maneja y a quien se le encarga esa misión en virtud de un interés preexistente. Su opinión no es vinculante y será considerada como una prueba más, pudiendo inclusive prescindirse de ella o arribar a una conclusión contraria. Las distintas legislaciones establecen requisitos de diversa naturaleza referidos al número, condiciones, matrícula en lista oficial, razones de incompatibilidad, excusa y recusación, sanciones, honorarios, reembolso de gastos, etc. Igualmente varían los pasos a seguir en la ejecución de la prueba pericial: la designación, la proposición, la dirección de la pericia, el dictamen, la aclaración, la ampliación, etc. En algunos casos se regulan, aunque en forma sucinta, pericias especiales como la psiquiátrica, psicológica, la autopsia y el cotejo de documentos, entre otros. Bolívar Vergara manifiesta que son los actos procesales, diligencias, dice, referentes al cuerpo del delito, que son hechos vinculados a la infracción, persona o cosa objeto, introducidos por medio de informe pericial, que el fiscal o el sistema integral de investigación y medicina legal recogen de la escena del crimen. Más bien, el término diligencias es el más acertado, dado que este acto profesional previamente debe cumplir con ciertas formalidades.
En presencia del fiscal, algunas pericias deben cumplirse con 2 expertos. Previo a la pericia, obviamente, el objeto a ser analizado debe ser sometido a cadena de custodia. Al referirse a los peritos, Klaus Roxin hace una clara referencia a cómo coadyuva el perito en proceso. Así, mediante sus conocimientos profesionales, ayuda al tribunal a la estimación de una cuestión probatoria. Esto puede suceder de 3 maneras diferentes. 1, informe al tribunal los principios generales fundados en la experiencia y los resultados de su ciencia. 2, comprueba hechos que únicamente pueden ser observados o pueden ser comprendidos exhaustivamente en virtud del conocimiento profesional especial. 3, extrae conclusiones de hechos que únicamente pueden ser averiguados en virtud de sus conocimientos profesionales conforme a las reglas científicas. He aquí la importancia trascendental, no solo del actuar pericial, sino de la diligencia misma. Si bien el perito es un asistente del tribunal, tiene un papel fundamental para la conclusión final, pues por ser el experto, el juez o tribunal lo van a escuchar y de ahí que tienen facultad de pedir que se aclare cualquier situación analizada. Para Carneluti, para el proceso penal más operativo de la prueba histórica, que es el testimonio, y del testimonio todos saben que es la narración de un hecho, y hasta con mayor precisión de una experiencia del narrador. Pero circula todavía en los ambientes prácticos, y no solamente en estos, la opinión de que el testigo narra hechos y no pronuncia juicios. Sin embargo, cuando se reflexiona un poco, uno se da cuenta de que la narración es y no puede ser otra cosa que un tejido de juicios. La valoración de los medios de prueba. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o algo que quieran realizar los señores participantes. No sé si tienen alguna pregunta, pero doctora, mientras estaba hablando, un participante justamente preguntaba acerca de que si la prueba se analiza si la prueba se analiza en el juicio. Por supuesto. Hablamos ayer de que tenemos en nuestro sistema penal la preclusión, que hay etapas, hay etapa para anunciar la prueba, como es en la preparatoria de juicio, y hay la etapa en que se practica la prueba, cuál es en la audiencia de juicio. Entonces, por supuesto que se analiza la prueba en la audiencia de juicio y de acuerdo a ese análisis de todos los tipos de prueba que ya hemos verificado que existen en nuestro sistema penal, en base a ese análisis es que el juez, más allá de toda duda razonable y en aplicación del nexo causal, llega a la conclusión cuando emite una sentencia condenatoria. Es porque la prueba se actúa en juicio. No hay otro momento procesal, con las excepciones que, por ejemplo, si en la preparatoria de juicio se llega a acuerdos probatorios, esos acuerdos directamente ya se introducen en la audiencia de juicio y son temas que ya no se van a discutir, sino que las partes por mutuo acuerdo dan por probadas. Solo en ese caso ya no se analiza en la audiencia, sino se incorpora directamente ya esas pruebas. Bueno, continuamos. En el sistema procesal en general, la prueba se constituye en un elemento esencial, puesto que tiene como finalidad de apoyar las afirmaciones aportadas por cada una de las partes y convencerle al juez de que lo afirmado es lo correcto, es decir, darle convicción más allá de toda duda razonable. Carneluti expresa, sabemos que el trabajo del juez consiste en conocer cómo han andado las cosas y cómo deben andar. Reconstrucción y valoración del hecho.
Los instrumentos para la reconstrucción son las pruebas y los instrumentos para la valoración son las normas. Bien sabido es que para hablar de juicio también se habla de la existencia de pruebas y normas, insumos de los cuales el juez o la jueza toma en consideración para llevar a cabo su resolución judicial. Perdón. En cuanto a las pruebas, las que se actúan las partes, entiéndase pruebas legales y en respeto al mandato constitucional, pruebas que finalmente serán valoradas haciendo uso de las normas vigentes. ¿Qué quiere decir eso? Necesariamente el juez tiene que verificar la legalidad en la obtención de la prueba, que no se hayan violentado derechos constitucionales para obtener, porque caso contrario procede o declarar nula su prueba, no tiene validez según la Constitución, o conforme las reglas del Código Orgánico Integral Penal, procede la exclusión de esas pruebas que estén viciadas. Quirós manifiesta, al tiempo de dictar sentencia condenatoria, el juez o tribunal debe no solo mencionar la prueba presentada por las partes, sino asignarles un valor, especificando cada una de las pruebas producidas en el proceso, haciendo evaluación integral de todas ellas, a fin de que tenga plena convicción de la responsabilidad penal del acusado. Es decir, no podemos hablar de que las pruebas están dispersas y el juez así resuelve. No, debe haber ese conjunto probatorio para que el juez llegue a la convicción y, como se dijo, para tener por probada la responsabilidad penal del acusado y con esto se cumple el nexo causal. Generalmente ya se encuentra probada la materialidad, pero lo importante es llegar a establecer quién o quiénes son los responsables. Pero ¿cómo se llega a la plena convicción? A través del análisis legal y según lo que dispone la norma, aplicando criterios de legalidad de la prueba aportada, por ejemplo. El valor al que se refiere el autor no es otra cosa que la aplicación de las normas. Por ello es que valorar es evaluar la prueba para tener convicción. Evaluación que se la hace en función de los parámetros estimados en el artículo 457 del Código Orgánico Integral Penal, que antes ya mencionamos. De otro lado, Alex Caraco Pérez es claro en afirmar: en el ámbito del proceso se requiere la prueba porque quien debe pronunciar la decisión sobre absolución o condena frente a una acusación es un tercero que no ha presenciado los hechos y que por lo tanto debe ser convencido de la efectividad de la acusación que efectúe el acusador y eventualmente el acusado. Klaus Roxin dice: probar significa convencer al juez sobre la certeza de la existencia de un hecho. Cabe recalcar que la convicción al juez es imperiosa y que debe hacerse con la presentación de medios legales que previamente son calificados. Hay un criterio que es muy importante en su análisis. Mientras en el proceso civil denominado por el principio dispositivo solo necesitan ser probados hechos discutidos, en el proceso penal que rige el principio de que todos los hechos que de algún modo son importantes para la decisión judicial deben ser probados. Esa es la gran diferencia. Dentro de los criterios de valoración de la prueba, son aquellos que el juez concede a determinados medios de prueba presentados por la parte interesada. Conforme los criterios que recoge el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 457, tenemos la valoración de la prueba se hará teniendo en cuenta la legalidad, autenticidad, sometimiento a cadena de custodia y grado actual de aceptación científica y técnica de los principios en que se fundamenten los informes periciales.
la demostración de la autenticidad de los elementos probatorios y evidencia física no sometidas a cadena de custodia estará a cargo de la parte que los presente. Tenemos la preservación de la escena del hecho o indicios. La o el servidor público que intervenga o tome contacto con la escena del hecho e indicios será la responsable de su preservación hasta contar con la presencia del personal especializado. Igual obligación tienen los particulares que por razón de su trabajo o función entren en contacto con indicios relacionados con un hecho presuntamente delictivo. Por eso vamos a encontrar que la prueba necesariamente debe contar con autenticidad, legalidad y sometimiento a cadena de custodia. En cuanto a este último punto, es importante determinar que a veces ha habido juicios que hasta llegan a caerse, no se puede llegar a sentenciar en virtud de que al haber una prueba estrella, no ingresó en su momento oportuno en cadena de custodia. Esa es responsabilidad de la policía especializada, recoger todos esos indicios o todos esos elementos que a posteriori nos van a servir de prueba en el proceso penal, y para eso es necesario que necesariamente haya este sometimiento a cadena de custodia. Cuando no existe eso, es una prueba que finalmente puede excluirse e inclusive llegar a caer sin juicio. Conforme disponen los artículos 459 al 497 del COIP, para que se dicte sentencia condenatoria, solo procede dictarla cuando el juez o la jueza, Tribunal de Garantías Penales y la sala de la corte correspondiente se convenza de la efectividad de los cargos contenidos en la acusación fiscal, aceptando como ciertos el relato de los hechos que ello supone a través de la prueba lícita y legalmente producida en la audiencia en la etapa de juicio. O sea, para que el juez de garantías penales dicte sentencia condenatoria, debe existir: 1, declaración del convencimiento en cuanto a que el hecho ilícito existió. 2, declaración del convencimiento de la culpabilidad penal y de la persona procesada más allá de toda duda razonable, de ser autor o cómplice de dicho hecho ilícito. Hay que recordar que la sentencia condenatoria es la forma normal como termina un proceso penal, mientras que en materia civil la sentencia es la forma normal como termina dicho proceso. Los medios de prueba previstos en la ley son interrogatorio de las partes, documental, que puede ser pública o privada, dictamen de peritos, reconocimiento judicial e interrogatorio de testigos. Todos estos medios puede hacer uso el juzgador el momento de la audiencia de juicio, y solo a través de estos medios es que él llega a tener la convicción, más allá de toda duda razonable, y que se cumple con el 455 del COIP, que es el nexo causal, es decir, sobre la materialidad de la infracción y su responsable o responsables. La prueba y su valoración en el proceso penal. La prueba es la piedra angular de todo sistema de justicia, pues a través de ella se pretende encontrar la verdad objetiva, de tal forma que no debe malograrse su aporte por inaplicación o vulneración de principios constitucionales. Estamos hablando que si se logra obtener, como ya se ha dicho, una prueba ilícita, violentando derechos constitucionales, es una prueba que al excluirse puede malograrse, como dice el texto, malograrse y el juicio caerse automáticamente. Si no tenemos una prueba bien actuada, puede existir la materialidad, aparentemente puede existir el responsable, pero si se han violentado derechos constitucionales, lastimosamente, en forma obligada, el juez tiene que excluir esas pruebas.
El objeto de la prueba es aquello susceptible de ser probado, aquello sobre lo que debe o puede recaer la prueba. Según el profesor Caferata Nores, es posible una consideración en ese sentido, tanto en abstracto como en concreto. Así, en el primer caso se examinará qué es lo que puede ser probado en cualquier proceso penal, y en el segundo, qué es lo que se debe probar en un proceso determinado. En abstracto se intentará hacer pruebas sobre hechos naturales, existencia y cualidades de personas, cosas y lugares, normas de experiencia común, usos y costumbres comerciales y el derecho no vigente. Mientras que en concreto, la prueba deberá versar sobre la existencia del hecho delictuoso, circunstancias agravantes, atenuantes, que justifiquen o influyan en la punibilidad, individualización de autores, cómplices, instigadores, extensión del daño causado, etc. El objeto de la prueba será el que resulta de las peticiones o de la actividad de fiscalía y de las partes, pero sobre ellos está la vigilancia del juez, quien por encarnar el interés superior de la justicia puede por sí mismo ampliar y restringir el objeto de investigación probatoria. Esto, como es obvio, es bajo la responsabilidad del juez, el que ponga los límites o necesite ampliar alguna información que requiera. ¿Para qué? Precisamente para llegar a la convicción y juzgar más allá de toda duda razonable. ¿A quién corresponde probar? El proceso penal siempre busca el descubrimiento de la denominada verdad real o material, y el único instrumento científico y jurídico para hacerlo es la prueba, de donde se deriva la necesidad de la actividad probatoria concebida como el esfuerzo de todos los sujetos procesales tendiente a la reproducción, recepción y valoración de elementos de prueba. Como es lógico pensar, en virtud del ineludible interés público que supone la materia penal, buena parte de esa actividad se encuentra a cargo de los órganos públicos, esto es, tribunales y fiscalía, que de modo imparcial deben procurar la reconstrucción del hecho histórico investigado con la mayor fidelidad posible. En cambio, los otros sujetos del proceso, el imputado y las partes, naturalmente tratarán de introducir solo aquellos elementos probatorios que resultan de utilidad para sus intereses particulares. Pero si concebimos a la carga de la prueba en sentido tradicional, como el imperativo impuesto a quien afirma un hecho en el cual se basa su pretensión de acreditar su existencia, so pena de que, si no lo hace, cargará con las consecuencias de su inactividad, lo que puede llegar a ocasionar que aquella sea rechazada por no haber probado el hecho que le daría su fundamento. Se la plantea en primer término al derecho procesal penal la cuestión de a quién corresponde la prueba de la acusación y a quién la prueba de la defensa. O sea, entre cuáles sujetos procesales se distribuye dicha carga. En nuestro sistema penal, conforme la Constitución, el artículo 195 da una exclusiva responsabilidad de imputación fiscal penal en delitos de acción pública a la Fiscalía o al Ministerio Público. Entonces, para eso es necesario que el fiscal recabe pruebas de cargo y de descargo, porque no puede ser que solo recabe pruebas de cargo y de pronto la otra parte también tenga su razón o tenga sus pruebas que aportar. Y por eso también es necesario y es responsabilidad del juzgador contar con elementos de prueba, de cargo y de descargo que va a aportar la fiscalía y también con los elementos de prueba que va a aportar tanto el procesado o imputado como la víctima. Entonces, para eso es necesario, nuevamente, todo este sistema de que a quién corresponde probar
le lleva al juzgador a obtener la convicción más allá de toda duda razonable para emitir una sentencia condenatoria, o si no se llega a aprobar lo que Fiscalía ha mencionado en su imputación fiscal, o los elementos probatorios a veces siendo importantes son excluidos porque la prueba ha estado contaminada o no se ha observado el debido proceso, se ha irrespetado derechos de las partes, etcétera. Ahí, al no haber prueba suficiente, el juzgador tiene toda la potestad legal para ratificar la situación jurídica de inocencia de alguien que ha sido imputado penalmente. Para algunos autores, esta cuestión tiene distintas respuestas respecto a quién tiene que probar, según se trate de un sistema acusatorio o de un sistema inquisitivo. En el primero, la carga de la prueba de la acusación correspondería al acusador y a la defensa del acusado. En el segundo, no existe esta distribución, debido a que los poderes de investigación están acumulados en el ente investigador, sea este el juez, sea fiscalía o bien ambos, dependiendo del sistema que se haya adoptado. En un sistema mixto moderno, por ejemplo, como el que actualmente rige en algunos países, y también se tuvo este sistema como en países como Costa Rica, que resulta de la instauración de un procedimiento inquisitivo en esencia, que se realiza a similitud de la forma acusatoria, o si se quiere, con límites para el Estado en el ejercicio del poder en homenaje a la persona humana. Se le reconoce al imputado el estado jurídico de inocencia. En este caso, el imputado no tiene ninguna obligación de probar su inculpabilidad, derivándose por lógica que es el Estado, por medio de los órganos competentes, al que le cabe no solo demostrar la responsabilidad penal, sino también investigar las circunstancias eximentes o atenuantes de la responsabilidad que el imputado alegue a su favor. Al no ser una obligación del imputado probar su inculpabilidad, nuestro sistema penal permite, al igual que muchas otras legislaciones, que el procesado, a pesar de que en una primera instancia, en una etapa investigativa, haya rendido alguna versión, a posteriori, en la audiencia de juicio, en donde se practica plenamente la prueba, simplemente dice: me acojo al derecho constitucional al silencio. Y nadie puede obligarle, ni comentar, ni decir nada. Es un derecho que le asiste a la persona procesada. Y muchas veces nosotros hemos tenido causas, por ejemplo, en la etapa de apelación, en que el abogado de la contraparte menciona cosas como esta: es que el imputado se acogió al derecho al silencio. Eso no quiere decir ni que es culpable ni que es inocente, mientras no se haya probado el resto de elementos probatorios, el resto de acervo probatorio. Entonces, al ser un derecho, quien quiere rinde el testimonio y quien no quiere no lo hace sin que nadie pueda obligarle. Situación similar ocurre en un sistema acusatorio o de mayor orientación hacia las características de este sistema, como ocurre en los sistemas anglosajones o con los nuevos códigos procesales que se han inspirado en las corrientes modernas seguidas por aquellos. Hasta aquí la primera parte de la parte doctrinaria que yo he tenido que revisar. No sé si existe preguntas de parte del auditorio, de lo contrario, Sí. Doctora, podríamos... sí. Podemos Sí, revisar unas preguntas que justamente sí, con fui mucho anotando, gusto. doctora. En este caso, una de las preguntas que nos realizaban dentro del chat es que por el principio de oralidad no se admiten los peritajes como pruebas, solo el testimonio, el perito. ¿Cómo estudian el caso en apelación que no intermedian la prueba y solo tienen los audios? A ver, el peritaje, el documento se incluye en la audiencia de juicio. Y es decir, ingresa como prueba documental,
pero solo la prueba. Digamos que el documento, sin el testimonio del perito, que ratifique o diga, yo presenté ese informe, yo elaboré, no tendría validez. Pero se presenta y los peritajes constan en el proceso. Pero sumado a que el perito, Juanito Pérez, quien elaboró el reconocimiento del lugar de los hechos, rindió testimonio en audiencia de juicio. Solo ahí hace prueba plena. Tanto el testimonio que en documentos se incorpora en la audiencia de juicio con su testimonio, con los dos documentos. Y lo otro, si bien es cierto, en la segunda instancia, que es en la sala que yo trabajo, por ejemplo, que es sala penal, no se hace prueba, pero nosotros sí tenemos toda la posibilidad de escuchar el audio de la audiencia y como nos viene el proceso en la apelación, para eso necesariamente y de acuerdo a normas emanadas de la propia función judicial, para la apelación, lo único que se anexa es el CD de la audiencia de juicio y se anexa la sentencia. Entonces, al tener acceso a esto, muchas veces, y hay casos que cuando la defensa de quien está disconforme con una sentencia pide, señores jueces, por favor, escuchen el audio. Nosotros hemos tenido causas que hemos escuchado 7 y hasta 10 horas de audios. ¿Por qué? Porque eso nos da, como ayer se habló, no siempre son tan fidedignas las transcripciones o los resúmenes que suelen hacer del contenido de las declaraciones ya en la audiencia. Entonces, para eso es un instrumento y como tiene plena validez legal los audios, que es una prueba con la que se remite ya la sentencia. Entonces, los jueces todo el tiempo tenemos incluso la obligación, si así lo requieren las partes o el propio juzgador en la impugnación tiene la duda, nosotros escuchamos los audios y ahí sí verificamos lo que la parte que ha impugnado está disconforme. Entonces, está a la mano los audios para escucharlos. Y además ahí claramente siempre se escucha. Ejemplo, Juanito Pérez, quien fue el médico legista que realizó el reconocimiento médico legal a la víctima. Anexa su informe médico, que es técnico, pero también rinde el testimonio en la audiencia de juicio. Entonces ahí se escucha el audio y dentro del proceso se va a verificar que efectivamente consta el informe pericial. Doctora, otra pregunta también, absolviendo algunas, ¿no? No vamos todas a realizarlas, pero bueno, entre otras también que está aquí. Dice, procede la nulidad del caso o la exclusión de la prueba porque los dos efectos tienen consecuencias distintas. ¿Cómo los dos efectos? ¿Cuáles dos efectos? Esto es lo que me pone aquí. Los dos efectos, dice, en el caso de la nulidad del caso, perdón, procede la nulidad del caso o la exclusión de la prueba. Ya, lo que pasa es que si tenemos norma expresa, volvemos a que tenemos norma taxativa, el artículo 652 del Código Orgánico Integral Penal, entre las reglas de la impugnación, ¿qué nos dice el numeral 10? Si al momento de resolver un recurso, la o el juzgador observare que existe alguna causa que vicie el procedimiento, estará obligado a declarar de oficio o a petición de parte la nulidad del proceso desde el momento en que se produce la nulidad a costa del servidor o parte que le provoca. Acta seguida dice, para efectos de este numeral, serán causas que vicien el procedimiento. 1. Falta de competencia de la o el juzgador cuando no pueda subsanarse con la inhibición, que no sería el caso. 2. Cuando la sentencia no reúna los requisitos establecidos en el código. Y 3, que es por el literal que generalmente se declaran nulidades, cuando existe violación de trámite, siempre que conlleve una violación al derecho a la defensa. Entonces, si se introdujo una prueba que no era válida, una prueba viciada, digamos que ya, una prueba
un reconocimiento del lugar de los hechos, pero el perito nunca rindió testimonio. Esa prueba en su momento debió ser excluida con las propias normas del COIP. Si el juzgador no lo hizo en la instancia inferior, ahí está la obligación de los juzgadores de alzada en apelación, declarar la nulidad, porque el hecho que se haya tomado en cuenta una prueba viciada, que en su momento debió ser excluida, y digamos que es una prueba trascendente para haber determinado la responsabilidad del imputado, ahí se violenta el derecho a la defensa, porque no se le puede juzgar a una persona con una prueba que esté viciada. Entonces ahí sí cabe la nulidad. Esas son las dos posibilidades jurídicas. Doctora, asimismo, bueno, dentro de las preguntas tenemos manos levantadas. Vamos a proceder con unas 2 personas o 3 personas para ver si les podemos responder, doctora. Con A mucho ver, gusto. vamos con, en este caso con Janet. Janet, yo le activo justamente para que usted proceda con la pregunta. Adelante, doctora. No sé si ya está activado. No sé si ya estoy activada. Listo. Muy buenas tardes, doctora, queridos compañeros. Tengo un problema por la cámara, me disculpo, por eso no puedo aparecer, pero mi inquietud es de lo que acabo de escucharle a usted, doctora. Se establece muy claramente la diferencia entre prueba ilícita y prueba ilegal. En esas circunstancias, la prueba ilícita es la que establece la nulidad procesal, porque la prueba ilegal lo único que tiene como efecto dentro del proceso es la exclusión de esa prueba en concreto, ¿o me equivoco? No, sí está bien, es correcta su apreciación. La prueba ilícita, al haber, siempre y cuando, pero ojo, la condición para la declaratoria de nulidad, conforme la letra C del es que se haya, a ver, textualmente, ¿qué nos dice la norma? Espérenme un ratito, por favor. Nos dice... La 652. Cabe la nulidad cuando exista violación de trámite, siempre que conlleve a una violación al derecho a la defensa. Entonces, puede darse una violación de trámite el momento en que el juzgador haya dictado sentencia basado en una prueba ilícita, porque no hubiera tenido validez esa prueba y digamos que era la más preponderante para establecer la responsabilidad. Entonces ahí sí acarrea la nulidad porque se violentó el derecho a la defensa. En cambio, la prueba ilegal tiene que ser excluida. Pero esa exclusión de prueba no corresponde a una apelación. Eso tiene que ser dentro de la audiencia de juzgamiento. Esa es la oportunidad legal. Listo. Vamos con otra pregunta, doctora. José Beltrán. A ver, por favor, procedemos para que preguntes, en este caso, a la doctora. No sé si está ya activado el audio. José Beltrán. Creo que no. Vamos a ver con Ramón Cando. Hola, Buenas tardes, le escuchamos, doctor. A ver, ahí Ramón Cando, por favor. Sí, le escuchamos. ya, muchas gracias. ¿Sí me escucha? Sí, Sí. sí, doctor. Ya, gracias, doctora. Referente a usted hizo un análisis del artículo 501 de los testigos de referencia. Justamente ahí está el testimonio de personas que presenciaron el hecho, de que han tenido conocimiento por cualquier... Pero me voy a referir al testimonio del perito. Fiscalía General del Estado tiene un formato, el Consejo de la Judicatura tiene otro formato. En el formato de fiscalía, del análisis pericial, habla de los hechos. Y el perito Préndeme la luz. se vuelve un testigo de referencia
y un testigo experto en la materia que le han ordenado realizar. Por ejemplo, una pericia ginecológica. Pero al inicio del formato de fiscalía dice, ¿quién es el agresor? Fulano de tal. ¿Y cómo sucedieron los hechos? Y ese perito narra los hechos y narra la experticia. Entonces tiene dos funciones, testigo de referencia y testigo de experto en la materia. En trabajo social, no todo, yo hablo de aquí en la provincia de Manabí, en el trabajo social, donde se analiza el núcleo familiar, el entorno de la familia, también hablan de los hechos. En la pericia psicológica, se entrevista con la mamá, se entrevista con el papá, se entrevista con el tío y se entrevista con la víctima. ¿Y a quién le hace la valorización? A la víctima. 4 o 5 líneas. Una entrevista donde da un resultado, pero los 3 expertos hablan de los hechos. Con eso y el testimonio anticipado del adolescente o del menor o la persona que se abusó contra la integridad sexual y reproductiva, se toma una resolución. Ese es uno. Dentro de las pericias químicas, y la norma es clarita, debe presentarse la muestra testigo, quien está en custodia, porque el juez, en su resolución, en su sentencia, de acuerdo al 622, debe ordenar la destrucción. Si no se presenta la muestra testigo, no existiría materialidad, porque a qué le hizo el análisis, no sabemos, ya tendría una duda el juzgador, porque al no ver dónde está la muestra testigo, ¿cómo ordena la destrucción? En la sentencia está un numeral que establece la destrucción de la muestra testigo. Y debería tomarse en cuenta, y esto es un tema nomás como diálogo y aprendizaje, en lo que nos está enseñando el Consejo de la Judicatura, de la valorización de la prueba y la práctica de la misma, que debe utilizarse el formato emitido por el Consejo de la Judicatura sobre las pericias de expertos. No emitido por la Fiscalía, por el ente acusador, porque ahí hay ciertos párrafos que hablan de los hechos. Y debe tener los peritajes, el sustento científico de sus conclusiones con la comunidad científica, situación que en bastantes casos de estos expertos no tienen el respaldo de sus conclusiones con el aporte científico en la materia que ellos saben. Porque tengo entendido, doctora, que ese experto le da el conocimiento al juez de lo que no conoce y le da el conocimiento al fiscal y al defensor del procesado para que se ilustre sobre el hecho fáctico, las conclusiones y de dónde sacó esas conclusiones y quién respalda esas conclusiones. Situación que no se da y por eso es que muchas veces se analiza que por medio de los expertos muchas veces existen sentencias condenatorias a gente inocente. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, en realidad, si hablamos específicamente de lo que usted ha mencionado, en temas de delitos sexuales, efectivamente, hablamos de que varias pruebas, varios aportes, pruebas de cargo, pruebas de descargo, qué dice la víctima, qué dice el perito, qué dice el médico legal, qué dice el psicólogo, qué dice el trabajador social. De todas esas pruebas en conjunto es que el juez debe llegar a tener conocimiento para tener la convicción de que los hechos son, porque si nos damos cuenta, a veces hay una pertinencia en la declaración. Ejemplo, la víctima, mientras el médico legal realizaba la pericia, le contó lo que sucedió. Después esta víctima va para que el psicólogo le evalúe. Le cuenta lo mismo al psicólogo, todo lo que pasó, y el psicólogo hará sus test y su informe. Después del trabajador social, mientras se está determinando el entorno familiar, las circunstancias en que se produjeron esos hechos, la víctima vuelve a contar lo mismo. Entonces ahí todos en realidad simultáneamente, mientras rinden el testimonio y ellos dicen, la víctima me dijo tal cosa, es decir, hay una
en esto es un poco como prueba indiciaria que cada uno aporta porque la víctima les dijo, pero toda esta prueba en conjunto con las pruebas científicas que después se efectúen, la afectación psicológica, la propia afectación física de la víctima, cuál es su entorno, cuáles fueron las circunstancias de esos abusos sexuales. Todo lleva al juez al convencimiento, pero cuando hay una coherencia, cuando el discurso es el mismo, cuando el nombre del imputado es el mismo, cuando la víctima reconoce a su agresor. Entonces, así es, los peritos también, mientras rinden el testimonio respecto a su prueba científica, también suelen mencionar todo lo que de primera mano la víctima les contó. Doctora, una última para seguir con, en este caso, lógicamente hay algunas preguntas, pero tratamos de absolver a un buen porcentaje. Vamos con doctora Jimena Molina. Le voy a activar su audio. Con mucho gusto, doctora. Gracias. Buenas tardes, doctora Freire y compañeros. Tardes. Doctora Freire, yo escuché que usted mencionaba que los informes periciales constituían prueba documental. Quisiera que por favor nos clarifique esto porque yo tengo entendido que los informes periciales son eso, informes periciales que deben ser sustentados por los peritos en la audiencia de juicio y obviamente si el fiscal pide al tribunal ante quien se ha presentado esa prueba pericial con el testimonio del perito, se agregue esos informes al expediente del tribunal para que en un asunto de apelación se requiera de pronto la revisión por parte del tribunal de alzada, eso es diferente. Eso es lo que yo tengo entendido. Por favor, requiero que se clarifique esto. Sí, la ley que nos dice, los informes en el caso de los partes policiales, por ejemplo, dicen no hacen prueba en juicio, es un referente. Pero si presentamos un informe pericial, ejemplo, el reconocimiento médico legal de una víctima que ha sido violentada sexualmente, digamos. El informe se presenta en la audiencia de juicio, pero no tiene validez si el perito no rinde el testimonio. Y estos informes a veces son un referente inclusive para hacerle acuerdo al perito. Vea, usted dijo esto, aquí está su informe. Y es parte de la prueba. Solo el informe per se no es prueba. Porque ese informe está sustentado oralmente por nuestro sistema oral, por el perito. Entonces, es parte de la prueba. El informe pericial que se apareja ya como prueba en el juicio con el testimonio. Si no hay testimonio, ese informe no sirve. Y le comentaba que ha habido casos en que solo han introducido los informes y dicen, ahí está el informe médico legal. Pero si el perito no compareció, esa prueba tiene que ser excluida. No es prueba válida. ¿Sí está claro? Pero, perdóneme, doctora, la pregunta era si es que se convierten en prueba documental, como usted lo mencionó antes. No, entonces ingresan, ya. El informe le ingresan como parte de la prueba, pero que en conjunto, por eso le digo, necesariamente tiene que haber el testimonio del perito. Sin el testimonio no sirve de nada. Entonces sí se suele ingresar y siempre es parte del proceso el informe. ¿Por qué? Porque el perito lo que escribió ratifica oralmente. Entonces, cuando viene a la apelación, por ejemplo, siempre se apareja el proceso, es parte del proceso los informes que han presentado los peritos. Y en el audio se escucha qué dijo el perito, que generalmente es el mismo texto del informe. Porque no podemos encontrar que haya una contradicción entre lo que dijo oralmente el perito versus el documento escrito. Es lo mismo. Generalmente es lo mismo, tengo entendido así, sí. Porque el perito debe ser coherente entre lo que dice oralmente versus lo que escribió. Entonces, siempre es lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos?
por escrito el informe que el perito presentó en su momento y que suelen incorporar en la audiencia de juicio, y por eso forma parte del proceso, pero siempre tiene que haber rendido su testimonio. Sin testimonio no es prueba. O sea, la Así es, prueba doctor. es el peritaje, lo que dijo oralmente el perito, que sustenta lo escrito que ya presentó. Listo, listo, doctora. No sé si continuamos y después de unas preguntas más para avanzar con la doctora. No sé si, doc. Con mucho gusto. Como quiera, doctor, no tengo problema. Ya, entonces, doc, después procedemos con unas preguntas más y no sé si es que en este caso avanzamos un poquito más. Perfecto. Continuando con la doctrina en cuanto a la prueba, tenemos la importancia de la prueba en el proceso. La administración de justicia sería imposible sin la prueba, lo mismo que la prevención de los litigios y la seguridad en los propios derechos y en el comercio jurídico en general. No existiría orden jurídico alguno. Esto lo ha dicho Davis Echandía, que es un gran doctrinario del derecho. En la actualidad, la prueba tiene una gran importancia, no solo procesal, sino extraprocesal. Con el advenimiento del constitucionalismo, la prueba se ha configurado como un derecho constitucional. Si la prueba tiene importancia en todas las manifestaciones de la vida humana, no es de extrañar su relevancia en el campo del derecho, por lo que con mucha razón se dice que la prueba constituye el corazón mismo del proceso. El tratadista Fernando Rasegnies Granda dice: en primer lugar, tenemos que destacar la importancia de la prueba como piedra angular de todo el razonamiento jurídico. La prueba es un aspecto fundamental del derecho porque es su conexión con la realidad. El derecho sin pruebas no sería sino una suerte de matemática abstracta o un relato de ficción. En verdad, la prueba hace terrenal al derecho. Lo hace partícipe del mundo de los hombres, pero lo hace también justo, porque un derecho perfectamente coherente e ideal de lo aplicado a tientas o sin o relación con la realidad sería inicuo. Toda persona tiene un elemento de hecho que establece la condición de realidad para la aplicación de la parte resolutiva. La Constitución impone a los jueces la función de administrar justicia y sin la prueba no se puede cumplir con este mandato constitucional. El derecho a probar. El derecho a la prueba es fundamental en la medida en que es inherente a la persona y tiene además diversos mecanismos de refuerzo propios de los derechos fundamentales. El contenido esencial del derecho a la prueba es la posibilidad que tiene la persona de utilizar todos los medios posibles en aras de convencer al juez sobre la verdad del interés material perseguido. Se caracteriza además por ser un instrumento de la persona, por lo que de manera alguna puede expandirse hasta el límite de arrasar con los demás derechos fundamentales. Se trata de un derecho objetivo exigible al juez, cuyo objeto es una acción u omisión en la actividad probatoria. Incluso en su conexión con el derecho al acceso a la justicia, puede tratarse de una prestación económica para hacer seriamente efectivo este derecho, operando en todo tipo de proceso judicial o extrajudicial. En la actualidad, en algunos ordenamientos jurídicos se contempla de manera directa la existencia de un derecho subjetivo constitucional de la prueba. En este sentido, la doctrina con autores como Picó, Junoy, Bustamante, Alarcón, Tirado Hernández, Ferrer, Ruiz Jaramillo, Parra Quijano, Davis Echandía, Pérez, entre otros, y la jurisprudencia dan por cierta la existencia de este derecho subjetivo.
Sin embargo, se presenta discusión respecto de la naturaleza de este derecho. Por ejemplo, hay un sector de la doctrina en el que se encuentran autores como Pérez y Picó, Junoy, que considera que es un derecho constitucional que hace parte del debido proceso, negando la autonomía del derecho a aprobar. Empero hay una posición minoritaria donde se encuentran autores como Ruiz Jaramillo, Abel Lunch, que sostienen la fundamentalidad del derecho a aprobar y derivan de esa consideración su aplicación inmediata. La regulación mediante ley estatutaria, su no restricción en estados de excepción y su protección mediante acción de tutela. Elemento de un proceso justo. El derecho a aprobar es un derecho de carácter procesal que integra el derecho fundamental a un proceso justo o simplemente debido proceso, pues este es un derecho complejo que está conformado por un conjunto de derechos destinados a asegurar que el inicio, desarrollo y conclusión de un proceso o procedimiento, así como las decisiones que en ellos se emitan, sean objetiva y materialmente justas. Siendo el derecho a aprobar el que garantiza que los medios probatorios ofrecidos serán admitidos, practicados y valorados adecuadamente de conformidad con los principios y demás bienes jurídicos que delimitan su contenido, el derecho a la prueba se presenta como uno de los elementos esenciales que configura un proceso justo, de tal suerte que allí donde no exista o no tenga una vigencia real o efectiva, no habrá proceso o procedimiento justo. Admisión, actuación y valoración de los medios de prueba. La determinación del contenido del derecho a aprobar, así como de los límites a su ejercicio, es un problema nada sencillo, cuya solución depende de los valores y principios que privilegie una sociedad o un ordenamiento jurídico político determinado, así como de la amplitud que se le quiera dar a su contenido para lograr de una manera real o efectiva los fines que dan vida al derecho citado. El derecho a la prueba no se encuentra aislado en el conjunto ordinamental. Guarda relaciones de coordinación y complementariedad con otros elementos del ordenamiento, dando origen a una influencia recíproca que incide en la determinación de sus respectivos límites y contenidos. Si a ello se agrega la función normadora del legislador y la de los jueces en general para colaborar con tal determinación, así como la constatación de que no basta con acudir a la Constitución o demás disposiciones normativas para fijar su contenido, sino que ha de buscarse en el ámbito de los conceptos jurídicos y atender a las ideas y convicciones generalmente aceptadas entre los juristas, jueces y en general entre los especialistas en derecho. Se aprecia que establecer el contenido del derecho a la prueba, así como los límites a su ejercicio, es una operación ardua pero impostergable para lograr su mayor efectividad y evitar situaciones de abuso o arbitrariedad. ¿Quiénes son los titulares del derecho fundamental a la prueba? Son todos aquellos sujetos de derecho a los cuales el ordenamiento jurídico les ha conferido una posición jurídica determinada. Esto es tanto la persona física como la jurídica, los grupos, incluso órganos como la fiscalía. Hay que advertir que se incurre en una falacia naturalística al pensar que solo los individuos de la especie humana son titulares del derecho a la prueba como derecho fundamental. Si bien ellos son sujetos de ese derecho, no lo son de manera exclusiva. De ahí que el órgano jurisdiccional deba propender porque el proceso se desarrolle en plena contradicción de los litigantes,
que posean idénticas posibilidades de afirmar, pedir, probar, alegar y recurrir. De lo contrario, resultaría negatorio el ejercicio de la acción e ilusorio el derecho material lesionado, discutido o insatisfecho. Las proposiciones fácticas emitidas por los sujetos procesales deben estar ancladas a los medios probatorios con los cuales demuestran sus posturas. Estos medios pueden ser practicados en libertad por las partes siempre que no sean contrarias a la Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos. En materia penal, todo hecho, circunstancia o elemento contenido en el objeto del procedimiento y por tanto importante para la decisión final puede ser probado y lo puede ser por cualquier medio de prueba. Julio Mayer hace referencia a este principio y manifiesta que este necesariamente enmarca dos aspectos importantes que operan al ser invocado. A, tener la plena garantía que cualquier hecho o circunstancia que infiera en la decisión de un juez puede ser probado. Y B, utilizar cualquier medio de prueba obtenido lícitamente para demostrar dichos hechos o circunstancias. Para que esta ecuación funcione, la misma se encuentra debidamente normada en nuestra legislación en el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 454, numeral 4, que dice: todos los hechos y circunstancias pertinentes al caso se podrán probar por cualquier medio que no sea contrario a la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado y demás normas jurídicas. Perdón. Conclusiones. El derecho a la prueba forma parte del derecho fundamental al debido proceso, como una de sus garantías básicas. Esto le otorga, perdón, una naturaleza fundamental. El derecho a la prueba tiene una doble dimensión, como garantía procesal y como derecho subjetivo. Dimensiones que son propias de los derechos fundamentales. En razón del fenómeno de constitucionalización de los derechos fundamentales y las garantías procesales, se les concede a estos una protección constitucional reforzada para evitar que el futuro legislador los limite o vulnere. El reconocimiento a los derechos fundamentales por la Constitución de un Estado le otorga legitimidad a este en medida que los garantice o no. El derecho a la prueba implica el derecho a la proposición, admisión, práctica y valoración, que se traducen en facultades y deberes para las partes y para el juez a observarse en la relación jurídico-procesal. El derecho a la prueba es un derecho autónomo, pero no es absoluto o limitado. Por esta razón, la proposición y admisión de los medios de prueba obedecen a los requisitos o límites intrínsecos y extrínsecos de la prueba, que fluyen de los principios judiciales de la prueba, que se traducen en los parámetros de admisión de los medios de prueba, al acatamiento de las formalidades de proposición, tiempo, modo y lugar, y a la licitud de los medios probatorios y del procedimiento para la obtención de la prueba. Hasta aquí mi exposición respecto a la doctrina en cuanto a la prueba en general y la prueba en el derecho penal. Quedo presta a cualquier otra inquietud por parte de los compañeros participantes en este tema. Tengo unas preguntas también, doctora, que hace un momento hicieron, que estaban como, voy a proceder a leer para que de pronto ver si podemos responder estas también, doc. Perfecto.
A ver, dentro de lo que se hablaba bueno, dentro de lo que suscribieron en el chat, también referían estas preguntas. A ver, permítame, Doc. Referían, cuando los peritos se pronuncian en sus informes sobre el alto riesgo de femicidio para las víctimas de violencia intrafamiliar y se opera la suspensión del procedimiento, según el COIB, el juez si desea acoger el informe, si no lo desecha, pero es consciente científico que en un caso de no ser acogido puede ocasionar un femicidio con la consecuencia responsabilidad de que para el Estado y los operadores de justicia. ¿Cuál sería su opinión al respecto de esto, doctora? Sí, usted dice para acogerse a una suspensión del procedimiento. Por favor, que me aclare específicamente de qué. Sí, en Porque este ¿de qué estamos hablando? De que primariamente hubo una violencia, ¿no? Que un perito determina que la víctima tiene alto riesgo. sí, me parece que en ese sentido, Doc, está suscrito en el chat. Y no sé quién hizo esa pregunta, porque sería bueno contar con estos otros elementos para poder tener una respuesta más certera. Sí, no sé si es que la persona que escribió esta pregunta podríamos darle la palabra si está aquí. Me parece que no, Doc. Oh, qué pena. Porque yo en este momento no estoy en capacidad de pronunciarme si no cuento con los otros elementos. A ver, tenemos que cuando se está tratando de violencia intrafamiliar, generalmente el perito psicólogo de la unidad de violencia suele establecer el grado de riesgo que corre esa víctima y suelen registrar, la víctima está en alto riesgo o mediano riesgo o no corre riesgo. Eso es cuando concomitantemente se realizan peritajes psicológicos también a las personas que son los agresores. Entonces, si vamos a la práctica, casi todos los femicidios han sido precedidos por eventos de violencia, por escenarios de violencia en que la víctima se desenvuelve y se suele decir, todas las víctimas de femicidios mueren con la boleta que tienen en su cartera y que tenían medidas de protección. Entonces, ese riesgo alto sí es un indicativo importante, pero lo que no le entendí en la pregunta es la suspensión del procedimiento, o sea, no sé de qué procedimiento, pero sí es responsabilidad un poco del juez el verificar y al menos dictar todas las medidas de protección tendientes a proteger, si cabe la redundancia, a esa víctima de violencia, porque sería esa persona más vulnerable y probablemente candidata a ser la próxima víctima de un femicidio. Con las Doc, medidas del juez tiene que asegurar. listo, Doc. Procedemos de darle la palabra a una persona que está preguntando. Vamos si es que puede ser de la pregunta que estamos justamente indicando. Voy a Ya, darle proceder al Esperanza del Pilar. Por por favor. favor. Le escucho, por favor, doctora. No sé si ya le está dan audio. activado. Ya, Ahí ahí, está. buenas tardes. Buenas Buenas tardes, doctora, buenas tardes con todos. Buenas tardes. Como este curso, pues, están presentes también los compañeros de la Defensoría Pública. Sí, usted topó un tema muy importante hace un momento que yo también levantaba la mano y quería preguntar al respecto. Y estamos de acuerdo en que los informes, los peritajes, los partes policiales no pueden ingresar al proceso siempre y cuando no haya sido sustentado. De ahí mi opinión es que sí deben ingresar al proceso. ¿Por qué razón? Y es ahí tenemos pues criterios divididos, digámoslo así, con la Defensoría Pública, que siempre hay la oposición de que se presenten los informes de manera física una vez que han sido sustentados en base a lo que dispone, me parece que del 454 del Código Orgánico Integral Penal, pero cuando han sido sustentados, mi opinión personal es que sí deben ser ingresados, porque ¿qué resulta? Hay peritajes como por ejemplo
en donde se ha hecho una triangulación de llamadas. Hay peritajes donde se han hecho secuencias de llamadas telefónicas, secuencias de imágenes, reconocimientos del lugar de los hechos, donde se anexan imágenes de fotografías, en donde uno como juez pues las puede ver y formarse un criterio de cómo fue la escena, cómo quedó la escena después de un crimen y cosas así. Entonces, hay otros peritajes donde hay números, cantidades, valores, unos nombres que a veces uno nunca los ha escuchado. Entonces, es necesario que esos peritajes ingresan como prueba, a mi opinión, como prueba pericial, pese a que ya el perito lo hace de manera oral para que tenga la validez necesaria dentro de la audiencia de juicio. Solo eso quería aportar, doctora. Gracias. Gracias. Bueno, yo en los procesos que nosotros atendemos en apelación, siempre he visto que a los procesos vienen aparejados los peritajes. Y ahí uno de primera mano, ojo, no siempre se detienen los jueces en apelaciones a escuchar los audios. A veces se revisan los peritajes y ahí está toda la información. Otras veces, si cabe duda o más aún, los mismos sujetos procesales, las defensas técnicas, suelen pedir a los jueces, señor juez, por favor, escuche el audio, a minuto 50, tal cosa dijo el perito, y no es coherente, por ejemplo, con lo que está escrito, digamos un ejemplo. Entonces, ahí sí, ¿qué prevalece? Lo que dijo oralmente el perito, eso prevalece. Pero generalmente coincide lo que dijeron en sustento de ese informe versus lo que está escrito. Generalmente hay coherencia. Sí, doctora, gracias su participación. Procedemos, doctora, a darle la palabra también a la doctora Janet Chauvin, quien también levantó la mano. Con mucho gusto, doctora Chauvin, le escuchamos. Buenas tardes nuevamente, doctora. Gracias por la intervención que me permite hacer. Si realmente yo hice la pregunta toda vez de que, de acuerdo al artículo 651.3 reformado del Código Orgánico Integral Penal, habla acerca de los procedimientos expeditos para los procesos de lesiones en violencia contra la mujer. Este tipo de procesos admite la suspensión del procedimiento, no la suspensión de la pena, sino la suspensión de procedimiento. En esas circunstancias dice que para establecerse la audiencia de suspensión de procedimiento, obviamente con la autorización del fiscal y con el pronunciamiento de la víctima, se instala una audiencia, pero que se debe constar con los informes psicosociales de los peritos del equipo técnico. ¿Qué pasa? Generalmente o en la mayoría de los casos tenemos una pericia que configura un tipo de lesiones, por ejemplo, y es la pregunta que le hice a continuación. El perito considera que tiene una incapacidad de 4 a 8 días cuando tiene 5 cuchilladas en la cabeza y golpes. Entonces, obviamente, en virtud de ese pronunciamiento del perito, el fiscal formula cargos por el delito de lesiones, que no implica prisión preventiva ni nada. Pasa la instrucción fiscal y el abogado defensor del procesado pide suspensión del procedimiento, porque el Código Orgánico Integral Penal así lo establece. En esas circunstancias, los informes periciales determinan que existe un altísimo riesgo de muerte para la víctima, no obstante que el tipo penal en el que nos encontramos es de lesiones. Entonces, la defensa del procesado dice lo que usted decía, obviamente, y lo que dice el Código Orgánico Integral Penal, pero señora jueza, es un derecho de mi defendido el pedir la suspensión de procedimiento. Y si bien eso es una consideración muy particular de los peritos, yo le voy a someter un metaperitaje en el que determina que no, que los peritos están equivocados. Entonces, los y las juezas nos vemos enfrentados ante lo polémico que resulta negar una suspensión de procedimiento, pero también entendiendo que existe un riesgo real de pérdida de la vida de esa víctima. En todo caso, ahí ya no estaríamos hablando ni siquiera de femicidio, sino de un feminicidio, porque esta víctima ya acude cuántas veces
nosotros como fiscal tal vez y como juez no podemos imbuir o influenciar en la decisión del perito, que por negligencia, por desconocimiento, por lo que sea, considera que 5 o 6 cuchilladas en la cabeza más golpes, debe darle una incapacidad de 4 a 8 días. ¿Y qué pasa después? O sea, ¿qué sucedería si es que yo acepto lo que dice el Código Orgánico Integral Penal y en ponderar derechos digo, no, pues no, esto a la final es un riesgo previsible, pero aquí estoy frente a un derecho del procesado que tiene la posibilidad de que se le suspenda el procedimiento y me inclino por lo que acabo de decir? O sea, no entendería yo el grado de responsabilidad frente al Estado como delegatarios de administración de justicia. Me gustaría escuchar su criterio porque lamentablemente, como digo, o sea, los peritos y las peritas a veces no tienen la experticia que se dicen, más aún los médicos, porque el Consejo de la Judicatura sabe que no tienen la mayoría de médicos calificación ni experticia en esto, entonces acepta cualquier perito que dice, vea, yo quiero trabajar como perito. Y terminamos con ese tipo de pericias. Yo creo que incluso eso podría redundar, porque ya me ha pasado, en llevar a engaño al juez, porque pasa la instrucción, le mata, sucede un feminicidio, ¿y qué hacemos ahí, fiscalía y juez? Me gustaría oír su opinión, mi doctora. Muchas gracias por la intervención y prometo ya no volver a intervenir más. No, todo es enriquecedor para todos. A ver, yo pensaría que primero hablamos de que se supone que los señores peritos son previamente calificados para ser peritos. Ellos primero como ciudadanos y como peritos mismo tienen responsabilidades por sus acciones o por sus omisiones. Digamos que un evento está tratando de inducir al error. También hay facultades de los jueces como para pedir una investigación a la fiscalía, que tal que eso nos induzca a un fraude procesal. O sea, sí hay mecanismos, no es que me voy a quedar para criterio del juez, quien debe convencerse de los hechos, que una persona, quién sabe, hubo hasta un femicidio en tentativa, si hubo acuchillamiento, hubo heridas, etcétera, y desestiman la gravedad del caso. Y el fiscal dice, no, es una lesión leve o esto no es trascendente. ¿Quién sabe? Ahí incluso le está induciendo al error al juzgador. También a veces se puede investigar cuando hay fraudes procesales y usted sabe que están sujetos también a un procedimiento penal en ese evento. Entonces, sí hay mecanismos que podemos usar los jueces cuando nos encontramos frente a estos escenarios. Porque aquí también, ¿qué corresponde? Ponderar la vida de la mujer que ya ha sido violentada y está ya en el círculo de la violencia, tiene que ser protegida y es preponderante, y estamos hablando de que hay ejes de atención prioritaria para todos quienes estamos involucrados en el campo de la justicia, es precisamente tratar de evitar que se sigan dando los femicidios. Ese es mi punto de vista, doctora. Listo, doctora, asimismo procedemos con Freddy Huachi, que también está esperando justamente el tema de las preguntas. Ya le activó Freddy. Muchísimas gracias, mi doctora. Muy buenas tardes con todos. Mucho gusto, buenas tardes. Quiero presentarme un momentito, entonces no sé si tal vez respondieron la pregunta que escribí, pero es la siguiente. Artículo 477 del COIP, el reconocimiento de grabaciones. Dice que la o el juzgador autorizará al fiscal el reconocimiento de grabaciones mencionadas en el artículo, bueno, lo que es videos, datos informáticos, fotografías, discos u otros análogos o digitales. Y para ese efecto manifiesta que intervendrán 2 peritos que juren guardar reserva. La pregunta en concreto, ¿ante quién deben jurar guardar reserva los peritos en razón de que esa pericia, o sea, ese reconocimiento lo hace el fiscal, manifiesta en una audiencia privada? Entonces, esa es una cuestión de que suelen a veces darse sin guardar juramento, sin establecer nada. ¿Cuál sería su punto de vista, mi doctora, en base a la pregunta? Gracias. A ver, de este tema específico, yo voy a ser muy sincera, yo no lo he tratado nunca, pero déjeme ver, la norma, tenemos norma expresa. Yo no sé si más bien alguien de los participantes nos pueden ayudar
cómo estilan hacer en este evento la aplicación del artículo 477. No sé si alguien tiene mayor conocimiento, más experticia, más bien que nos ayude. Yo no sé ante quién hacen ese juramento. Por favor, doctora. Doctora usted es Jimena, es a ver, fiscal. Por le favor. paso a doctora Jimena. Porque aquí dice el juez autoriza al fiscal. Por favor, si le activa. Le estoy dando audio, doctora. No sé si es que me confirma. Ahí está. Ya. Buenas tardes. Con gusto, yo puedo mencionar lo que se hace en la práctica, porque claro, la norma lo que dice es que debe guardar reserva. El juez lo que autoriza es la práctica de esa pericia. Así es. Pero el fiscal, bueno, yo he acostumbrado a hacer esto. En el momento de iniciar la diligencia, obviamente primero tomo juramento, porque así manda la ley. Tomar juramento de guardar la reserva a todos los presentes, no solamente a los peritos. ¿Por ¿Y qué? eso consta en algún documento, doctora? En el acta. En el acta se En el registra. acta que la secretaria tiene o el secretario tiene que elaborar y ese documento, esa acta, obviamente forma parte del expediente fiscal. Ya. Entonces ahí está la aplicación de este artículo 477. Así es. Doctor Huachi, no sé si ahí está la respuesta a su inquietud. Gracias, doctora. Yo no conocía este particular. Muchas gracias. Con gusto. Muchas gracias, doctores. En este caso, bueno, creo que ya no tenemos ninguna pregunta más. No sé, doctora, si finalizamos con algo más adicional o en este caso, de acuerdo a lo que usted, doctora, ha expuesto, algo adicional más. Sí. El llamado a todos, como ayer mencioné, fiscales, jueces, defensores públicos, todos estamos llamados a trabajar en conjunto, a luchar por la justicia. Esta es nuestra razón de ser y sobre todo siempre respetando la Constitución, los tratados internacionales, respetando los derechos humanos y respetando el debido proceso. Una vez que seamos absolutamente respetuosos del procedimiento y del debido proceso, no vamos a tener dificultades, no vamos a tener nulidades, sino más bien vamos a tener éxito en las resoluciones o a las conclusiones, a las sentencias que finalmente se lleguen. Muchas gracias a todos. Yo les agradezco por la paciencia que me han tenido y la gentileza en haberme escuchado, tanto el día de ayer como la tarde de hoy. Muchas gracias por su comparecencia. Gracias, doctora. Le agradecemos de nombre de la Escuela de la Función Judicial por haber justamente en este caso compartido su conocimiento, doc. Esperando que para cada uno de los participantes les haya sido mucho, en este caso, como alimentación dentro del trabajo de lo que realizan. Como este curso, como ustedes saben, continúa. Yo les solicito, por favor, estar pendientes. Es importante mencionar que la asistencia, como se los mencionaba, se lo realiza a través del link. El link está en el chat. Para las personas que están preguntando, el link está dentro del chat y por favor se solicita ingresar y registrar su asistencia, que es el único medio donde se establece su asistencia dentro de este curso de formación. Agradeciéndoles a todos y en este caso se da por concluido el curso de formación y considerando que una vez que concluya que se debe de establecer que el 80% de asistencia es lo que determinará su certificado, que serán enviados a su correo una vez que termine el curso. Le agradecemos, doctora, muchas gracias a nombre de la escuela y les agradecemos a cada uno de ustedes por su participación. Muchas gracias y cerramos el curso de formación. Gracias. Gracias a todos. Buena tarde.